Educación y sociología. Sección 10. 4. El papel del Estado en materia educacional. 5. Poder de la educación. Los medios en acción. Esta es una obra del sociólogo y filósofo Émile Durkheim. 4. El papel del Estado en materia educacional. Esa definición de la educación permite resolver fácilmente la cuestión tan controvertida de las obligaciones y de los derechos del Estado en materia educacional. En el otro platillo de la balanza se pueden poner los derechos de la familia. El niño, dícese, pertenece ante todo a sus padres. Es, pues, a ellos a quienes corresponde dirigir, según criterio propio, su desarrollo intelectual y moral. Se concibe entonces la educación como un ente esencialmente privado y doméstico. Cuando se sitúa uno en esa tesitura, se tiene tendencia, por supuesto, a reducir al mínimo la intervención del Estado en dicha materia. Debería, dícese, limitarse a servir de auxiliar y de sustituto de las familias. Cuando éstas están imposibilitadas de cumplir con sus obligaciones, es natural que el Estado se encargue de tal misión. Es incluso natural que tienda a facilitar la labor, poniendo a disposición de las familias escuelas donde puedan, si así lo desean, enviar a sus hijos. Ahora bien, su acción no debe rebasar esos límites y debe darse toda acción positiva destinada a imprimir una orientación determinada en las mentes de la juventud. Lo que está muy lejos de querer significa que su papel deba permanecer tan negativo. Sí, tal como hemos intentado ya establecerlo, la educación tiene ante todo una función colectiva, si tiene por meta la de adaptar al niño al ámbito social en el cual está destinado a vivir, es imposible que la sociedad se desinterese de semejante coyuntura. ¿Cómo podría estar ausente de ella, teniendo en cuenta que constituye el punto de referencia según el cual la educación debe dirigir su acción? Compete, pues, a ella el recordar de continuo al educador cuáles son las ideas, los sentimientos que se deben inculcar al niño para que pueda éste vivir armónicamente en el medio en que le toca desenvolverse. De no estar la sociedad siempre presente y ojo avisor para obligar la acción pedagógica a desarrollarse en un sentido social, ésta se pondría necesariamente al servicio de creencias particulares. Y la gran alma de la patria se dividiría y se reduciría a una multitud incoherente de pequeñas almas fragmentarias en conflicto las unas con las otras. Nada más en contraposición con la meta fundamental de toda educación. Es menester escoger. Si se precia en algo la existencia de la sociedad y acabamos de ver lo que representa esta para nosotros, es indispensable que la educación asegure entre los ciudadanos una suficiente comunidad de ideas y de sentimientos sin la cual no puede haber sociedad. Y para que pueda rendir ese resultado, aún hace falta que no quede a merced de la arbitrariedad de los particulares. A partir del momento en que la educación es una función esencialmente social, el Estado no puede desinteresarse de ella. Muy al contrario, todo cuanto es educación debe quedar en cierta medida supeditado a su influencia. Lo que no viene a decir por ello que el Estado deba necesariamente monopolizar la enseñanza. El tema resulta demasiado complejo para que se le pueda estudiar así, de pasada. Pensamos volver sobre el particular más adelante. Se puede pensar que los progresos escolares son más cómodos y rápidos allí donde se deja a las iniciativas individuales un cierto margen de acción. Pues bien es cierto que el individuo es más fácilmente innovador que el Estado. Ahora bien, el hecho de que el Estado deba, en pro del interés público, permitir que abran sus puertas otras escuelas que aquellas cuya responsabilidad asume más directamente, no significa que deba por ello desentenderse de lo que sucede en estas. Muy al contrario, la educación que en ellas se imparte debe seguir sometida a su control. No es siquiera admisible que la función de educador pueda ser desempeñada por alguien que no ofrezca las garantías especiales de las que el Estado puede ser único juez. Por descontado, los límites de los cuales no debe salirse su intervención pueden resultar bastante incómodos de definir de una vez para siempre. Pero el principio de la intervención no puede, de manera alguna,
ser puesto en tela de juicio. Ni por asomo cabe admitir la existencia de una escuela que reivindique el derecho de impartir con toda libertad de acción una educación antisocial. Ahora bien, muy a pesar nuestro, debemos, sin embargo, reconocer que los diferentes y encontrados criterios en pugna actualmente en nuestro país convierten ese deber del Estado en algo sumamente delicado, a la par que de la mayor trascendencia. En efecto, no incumbe al Estado el crear esa comunidad de ideas y de sentimientos a falta de los cuales no puede haber sociedad. Dicha comunidad debe constituirse por sí misma, y al Estado no le corresponde más que consagrarla, sostenerla y hacerla más patente a los ojos de los ciudadanos. Empero, es desgraciadamente incontestable que en nuestro país esa unidad moral deja, bajo más de un aspecto, bastante que desear. Nos hallamos divididos entre conceptos divergentes e incluso a veces contradictorios. Hay en esas divergencias un hecho que resulta imposible negar y que se debe tener en cuenta. No podría siquiera ocurrirse a nadie reconocer a la mayoría el derecho de imponer sus ideas a los niños de la minoría. La escuela no puede ser instrumento de un partido, y el maestro falta a todos sus deberes cuando usa de la autoridad que le es otorgada para arrastrar a sus alumnos a comulgar con sus prejuicios personales, por muy justificados que le puedan parecer estos. No obstante, a despecho de todas las disidencias, existe ya desde ahora en los cimientos de nuestra civilización un cierto número de principios que implícita o explícitamente tenemos todos en común y que en cualquier caso muy pocos se atreven a negar abiertamente. Respeto hacia la razón, la ciencia, las ideas y los sentimientos que son firmes cimientos de la moral democrática. El papel del Estado es el de evidenciar esos principios esenciales, el de hacerlos enseñar en sus escuelas, el de estar al tanto de que en lugar alguno los niños los ignoren, el de que en todas partes se hable de ellos con el respeto que les es debido. A este respecto, la acción por ejercer será, quizá, tanto más eficaz que resultará menos agresiva y menos violenta y que sabrá mantenerse mejor dentro de límites prudenciales. 5. Poder de la educación, los medios de acción. Tras haber determinado los fines de la educación, no queda por determinar ahora cómo y en qué medida factible alcanzar dichos fines, es decir, cómo y en qué medida la educación puede resultar eficaz. El tema ha sido muy controvertido. Para Fontanet, la buena educación hace el buen carácter. Para Fontanet, la buena educación no hace el buen carácter, ni la mala lo destruye. Para Locke, para Helvetius, al contrario, la educación es todopoderosa. Según este último, todos los hombres nacen iguales y con actitudes iguales, tanto si la educación crea las diferencias. La teoría que sustenta Jacotot es bastante afín a la anterior. La solución que da al problema depende de la idea que se tiene acerca de la importancia y de la naturaleza de las predisposiciones innatas, por una parte, y de la fuerza de los elementos de acción de que dispone el educador, por otra. La educación no hace al hombre partiendo de nada, tal como lo creían Locke y Helvetius, sino que se aplica a disposiciones ya existentes. Por otro lado, y de manera general, se puede dar por sentado que dichas tendencias congénitas son muy fuertes, muy difíciles de aniquilar, de transformar radicalmente, pues dependen de condiciones orgánicas para las cuales el educador tiene influencia. Por consiguiente, en la medida en que dichas tendencias tienen un objeto definido, en que predisponen el espíritu y el carácter a adoptar modos de actuar y pensar estrechamente determinados, todo el futuro individuo se haya fijado por adelantado y limitado su campo de acción, y limitado campo de acción le queda a la educación. Pero, afortunadamente, una de las características del hombre es que las predisposiciones innatas son en él generales y muy vagas. En efecto, el tipo de la predisposición concreta, rígida, invariable, que no deja lugar a acción de las causas exteriores, es el instinto. Y cabe preguntarse si existe en el hombre un único instinto propiamente dicho. Se habla a veces del instinto de conservación, pero el término es impropio, pues un instinto es un sistema de movimientos o actitudes determinados, siempre los mismos,
que una vez desencadenados por la sensación, se imbrican de manera automática los unos sobre los otros hasta llegar a su término natural, sin que por ello la reflexión tenga que intervenir en ningún momento. Sin embargo, los movimientos que hacemos cuando nuestra existencia peligra no poseen en absoluto esa determinación y esa invariabilidad automática. Varían según las situaciones, los adecuamos a las circunstancias. Por ende, es que no se realizan sino una determinada, aunque rápida, elección consciente. Lo que se ha dado en llamar instinto de conservación no es, al fin y al cabo, más que un impulso general de huir de la muerte sin que los medios a través de los cuales tratamos de evitarla queden predeterminados de una vez para siempre. Ahora bien, no se puede decir otro tanto de lo que se llama a veces, y por cierto no menos equivocadamente, el instinto maternal, el instinto paternal e incluso el instinto sexual. Son estos impulsos en una dirección, pero los medios por los cuales dichos impulsos se actualizan varían de un individuo a otro, de una circunstancia a otra. Así pues, queda reservado un amplio margen a los tanteos, los acomodos personales y, consecuentemente, a la acción de causas que no pueden hacer sentir su influencia más que tras el nacimiento. Y, precisamente, la educación es una de esas causas. Se ha alegado, bien es verdad, que el niño heredaba a veces una tendencia muy acentuada hacia un acto determinado, como por ejemplo, el suicidio, el robo, el crimen, el fraude, etc. Sin embargo, esas aseveraciones no están de ningún modo acordes con los hechos. A pesar de todo, cuanto se haya podido decir, no se nace criminal, y aun cuando mucho menos está predestinado desde el nacimiento a cometer tal o cual tipo de crimen. La paradoja de los criminalistas italianos no cuenta ya hoy en día más que con escasos defensores. Lo que sí se hereda es un cierto desequilibrio mental que torna al individuo más refractario a una conducta ordenada y disciplinada. Sin embargo, semejante temperamento no predispone más a un hombre a ser un criminal que a ser un explorador ávido de aventuras, un profeta, un innovador político, un inventor, etc. Y lo mismo reza para todas las aptitudes profesionales. Tal como lo subraya Bain, el hijo de un eminente filólogo no recibe en herencia ni un solo vocablo. El hijo de un gran viajero puede, en el colegio, quedar a la saga del hijo de un minero por lo que respecta a la geografía. Lo que el niño recibe de sus padres son aptitudes muy generales, una determinada fuerza de atención, cierta dosis de perseverancia, un juicio sano, imaginación, etc. Ahora bien, cada una de esas aptitudes puede estar al servicio de toda suerte de fines diferentes. Un niño dotado de una cierta viveza de imaginación podrá, según las circunstancias, según las influencias ejercidas sobre él, convertirse en pintor o en poeta, en un ingeniero de gran inventiva o en un audaz financiero. Es, pues, considerable el margen entre las cualidades naturales y la forma específica que deben adoptar para ser utilizadas en la vida. Todo lo cual viene a demostrar que el porvenir no está estrechamente predeterminado por nuestra constitución congénita. La razón de ello es de fácil comprensión. Las únicas formas de actividad que pueden transmitirse por vía hereditaria son aquellas que se repiten, siempre de una manera la misma idéntica como para poder fijarse bajo una forma rígida en los tejidos del organismo. Dado que la vida humana depende de condiciones múltiples, complejas y por lo tanto variables, es necesario, pues, que ella misma cambie y evolucione de continuo. Consecuentemente, es imposible que se cristalice bajo una forma definida y definitiva. Tan solo disposiciones muy generales, muy imprecisas, expresando caracteres comunes a todas las experiencias particulares, pueden perdurar y transmitirse de una generación a otra. Decir que los caracteres innatos son, en su mayor parte, muy generales, es decir que son muy maleables, muy flexibles, ya que pueden recibir unas determinaciones muy dispares. Entre las virtualidades imprecisas que constituyen al hombre en el momento en que acaba de nacer y el personaje muy definido en el que se deba convertir para desempeñar un papel de provecho en la sociedad, media una considerable distancia. Es esa distancia la que la educación debe hacer recorrer al niño. Como se puede comprobar,
ante ella se abre un campo de acción muy amplio. Ahora bien, para ejercer dicha acción, ¿acaso posee medios lo suficientemente enérgicos? Para dar una idea de lo que constituye la acción educacional y mostrar su fuerza, un psicólogo contemporáneo, Guyao, la ha comparado con la sugestión hipnótica y no va desencaminando en su comparación. En efecto, la sugestión hipnótica supone las dos condiciones siguientes. 1. El estado en el cual se encuentra el sujeto hipnotizado se caracteriza por su pasividad excepcional. La mente queda prácticamente en blanco. Se ha producido una suerte de vacío en la conciencia. La voluntad está como paralizada. Por consiguiente, la idea sugerida, al no tener que enfrentarse con ninguna idea opuesta, puede instalarse con un mínimo de resistencia. 2. Sin embargo, como el vacío no es nunca total, es menester, además, que la idea se beneficie a través de la sugestión propiamente dicha de una fuerza de acción especial. Para ello, hace falta que el magnetizador hable con tono de mando, con autoridad. Debe decir, quiero, dar a entender que la negativa a obedecer no es ni siquiera concebible, que el acto debe ser cumplido, que la cosa debe ser considerada tal como él la muestra, que no puede suceder de otra manera. Si da muestras de poco ascendiente, se ve como el sujeto duda, se resiste, se niega a veces incluso a obedecer. Por poco que dé pie a la discusión, acabóse su poder. Cuanto más en contraposición con el temperamento natural del individuo esté la sugestión, tanto más imperativo deberá ser el tono utilizado. Y ambas condiciones se ven precisamente realizadas en las relaciones que sostiene el educador con el educando sometido a su acción. 1. El niño se halla naturalmente en un estado de pasividad en todo punto comparable a aquel en que se halla artificialmente sumido el hipnotizado. Su conciencia no encierra todavía más que un reducido número de representaciones capaces de luchar contra las que le son sugeridas. Su voluntad es aún rudimentaria y, por tanto, resulta fácilmente sugestionable. Por esa misma razón, es muy accesible a la influencia del ejemplo, muy propenso a la imitación. 2. El ascendiente que el maestro tiene naturalmente sobre su alumno, debido a la superioridad de su experiencia y de su saber, prestará naturalmente a su acción la fuerza eficiente que le es necesaria. Ese símil demuestra cuán lejos está el educador de estar desarmado, pues es bien sabida toda la fuerza que encierra la sugestión hipnótica. Por tanto, si la acción educacional ejerce, incluso en menor grado, una eficacia análoga, es lícito esperar mucho de esta, con tal de saberse servir de ella. Muy lejos de sentirnos desalentados ante nuestra impotencia, tenemos más bien motivos para sentirnos asustados ante la amplitud de nuestro poder. Si tanto los educadores como los padres estuviesen impuestos de manera más constante de que todo lo que sucede ante el niño deja en él alguna huella, que tanto su manera de ser como su carácter dependen de esos millares de pequeñas acciones imperceptibles que se desarrollan a cada momento y a las cuales no prestan atención debido justamente a su aparente insignificancia, con cuánto más esmero hablarían y actuarían. Por descontado, la educación no puede alcanzar altas metas cuando es impartida en forma desordenada, brusca e intermitente. Tal como lo dice Herbert, no es reconviniendo vehementemente al niño de cuando en cuando que se puede actuar eficazmente sobre él. En cambio, cuando la educación se ejerce pacientemente y de forma continuada, cuando no busca éxitos inmediatos y espectaculares, sino que se lleva adelante paulatinamente en un sentido bien determinado, sin dejarse desviar por incidentes exteriores y las circunstancias adventicias, dispone de todos los medios necesarios para dejar profundas huellas en las almas. De paso, se ve también cuál es el resorte esencial de la acción educativa. Lo que constituye el influjo del hipnotizador es la autoridad de la que se beneficia a través de las circunstancias. Ya para analogía, se puede decir que la educación debe ser esencialmente ente de autoridad. Esa importante proposición puede, por demás, quedar establecida directamente. En efecto, hemos visto que la educación tiene por objeto el superponer al ser individual y asocial que somos al nacer un ser totalmente nuevo.
debe llevarnos a pulir nuestra naturaleza inicial. Es con esa condición que el niño se convertirá el día de mañana en un hombre. Ahora bien, no podemos elevarnos por encima de nosotros mismos más que a costa de un esfuerzo más o menos laborioso. Nada hay tan falso y descorazonador como el concepto epicúreo de la educación, el concepto de un Montaigne, por ejemplo, según el cual un hombre puede llegar a formarse sin esfuerzo alguno y sin otro incentivo más que la búsqueda del placer. Si bien la vida no tiene nada de sombrío, si bien resulta criminal ensombrecerla artificialmente ante los ojos del niño, es, sin embargo, una cosa seria y trascendental, y la educación que prepara la vida debe participar de esa trascendencia. Para aprenderle a constreñir su egoísmo natural, a subordinarse a fines más elevados, a someter sus deseos al dominio de su voluntad, a circunscribirlos dentro de límites lícitos, es menester que el niño ejerza sobre sí mismo una fuerte contención. Ahora bien, no nos constreñimos, no nos dominamos más que en aras de una u otra de las razones siguientes, bien sea por obligación de orden físico, bien sea por obligación de orden moral. Pero el niño no puede sentir la obligación que nos imponen físicamente esos esfuerzos, pues no está en estrecho contacto con las duras realidades de la vida que hacen que dicha actitud sea imprescindible. Todavía no está inmerso en la lucha. A pesar de lo que haya dicho Spencer, no podemos dejarle expuesto a las reacciones demasiado duras de la vida. Hace falta que ya esté, en gran medida, formado para cuando tenga que enfrentarse en serio con ella. Así pues, no es con los sinsabores de la vida que se debe contar para determinarle a tensar su voluntad y a adquirir sobre sí mismo el dominio necesario. Queda el deber, el sentido del deber. He aquí, en efecto, el estímulo por excelencia del esfuerzo, y eso, tanto para el niño como para el adulto. El mismísimo amor propio lo supone, puesto que para ser sensible, tal como conviene, a los castigos y los premios, es necesario tener ya conciencia de su propia dignidad, y por ende, de su deber. Sin embargo, el niño no puede conocer el deber más que a través de sus maestros o de sus padres. No puede saber en qué consiste más que según la manera en que se le revelan, por lo que dicen y por su forma de actuar. Por lo tanto, hace falta que ellos representen para él el deber encarnado y personificado, lo que equivale a decir que la autoridad moral es la cualidad principal del educador, porque es a través de la autoridad que simboliza que el deber es el deber. Lo que tiene de puramente sui generis es el tono imperativo con el cual habla a las conciencias, el respeto que inspira a las voluntades y que las hace someterse en cuanto se ha pronunciado. Consecuentemente, es imprescindible que una impresión de ese mismo tipo se desprenda de la persona del maestro. Ni qué decir tiene que la autoridad vista bajo ese prisma no tiene nada de violento ni de represivo. Consiste en su totalidad en un cierto ascendiente moral. En el educador supone realizadas dos condiciones principales. En primer lugar, debe demostrar que tiene carácter, pues la autoridad implica confianza y el niño no otorgaría su confianza a alguien que se mostrase dubitativo, que tergiversase o se volviese atrás en sus decisiones. Sin embargo, esa primera condición no es la más esencial. Lo que importa ante todo es que esa autoridad de la que deba dar prueba patente, el educador la sienta realmente en su fuero interno. Constituye una fuerza que no puede manifestar más que si la posee de hecho. Ahora bien, ¿de dónde puede procederle esta? ¿Acaso sería del poder material del que está investido, del derecho que tiene de castigar y de premiar? Pero el temor al castigo es algo muy diferente del respeto a la autoridad. Esta tan solo tiene valor moral si el castigo es considerado como merecido, precisamente por aquel que lo sufre, lo que implica que la autoridad que castiga ya es reconocida como legítima, que es de lo que se trata, no del exterior que el maestro debe esperar que proceda a su autoridad. Es de sí mismo, tan solo se la proporcionará un íntimo convencimiento. Ha de creer, no en sí, desde luego, ni en las cualidades superiores de su inteligencia o de su corazón, sino en su labor y en lo trascendental de su cometido. Lo que presta tan fácilmente autoridad a la palabra del sacerdote es, sin género de duda, el alto concepto que tiene de su misión.
Efectivamente, habla en nombre de un Dios del que se cree, del que se siente más cercano que la multitud de los profanos. El educador laico puede y debe experimentar un sentimiento muy parecido a este. Él también es el órgano de una insigne persona moral que le es superior, la sociedad. De igual forma que el sacerdote es el intérprete de su Dios, él es el intérprete de las grandes ideas morales de su época y de su país. Si comulga con dichas ideas, si es capaz de apreciar toda su entereza y toda su grandeza, la autoridad que deriva de ellas y de la que es consciente, no dejará de comunicarse a su persona y a todo lo que emana de ella. Tratándose de una autoridad que proviene de una fuente tan impersonal, no caben ni orgullo, ni vanidad, ni pedantería. Dimana por entero del respeto que tiene el educador para con sus funciones y, si se nos permite la expresión, de su ministerio. Es ese respeto el que, por vías de la palabra, del gesto, pasa de la conciencia del educador a la conciencia del niño. A veces se han enfrentado los preceptos de libertad y de autoridad como si sendos factores de la educación se contradijesen o se limitasen respectivamente. Sin embargo, esa oposición es ficticia. En realidad, esos dos términos, lejos de excluirse, se implican. La libertad es fruto de la autoridad bien entendida. Efectivamente, ser libre no consiste en hacer todo lo que a uno se le antoja. Ser libre es ser dueño de sí mismo, es saber actuar razonadamente y cumplir con su deber. Y es precisamente a dotar al niño de ese dominio sobre sí mismo que la autoridad del educador debe tender. La autoridad del maestro es tan solo una faceta de la autoridad del deber y de la razón. Por consiguiente, el niño debe estar ejercitado a reconocerlo en la palabra del educador y a someterse a su ascendiente. Con esa condición sabrá, más tarde, volver a hallarla en su conciencia y a remitirse a ella.